Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde diseccionamos las historias de amor que nos tienen completamente obsesionados. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de ternura, un océano de gestos adorables y, en general, en la pura magia que emanaba una de las parejas más queridas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a analizar ese dulce gesto de Kerem que, como dice el título, derritió corazones en todo el mundo. Porque sí, señoras y señores, estamos hablando de esa conexión que traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad que, aunque efímera, nos dejó con un recuerdo imborrable. Antes de que nos dejemos llevar completamente por la nostalgia y los suspiros, les recuerdo que si les encanta este tipo de contenido, donde analizamos a fondo las relaciones, los momentos icónicos y las curiosidades de sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Ahora sí, preparémonos para un viaje lleno de amor y ternura. Para entender la magnitud de este dulce gesto que vamos a explorar, primero debemos situarnos en el contexto de la relación entre Kerem y Hande. Como seguramente saben, su romance floreció en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como se conoció en muchos lugares del mundo. Interpretando a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente, su química era innegable, electrizante, una verdadera bomba. Y lo que comenzó como una simple amistad, poco a poco se transformó en algo mucho más profundo. Durante el rodaje, los rumores sobre su relación fuera de la pantalla eran constantes. Los fans, con su aguda percepción, detectaban miradas, sonrisas y gestos que iban más allá de la simple camaradería entre compañeros de trabajo. Cada interacción, cada foto juntos, era analizada minuciosamente en busca de pistas que confirmaran lo que todos sospechaban: estaban enamorados. Incluso antes de la confirmación oficial, los foros en línea y las redes sociales bullían con teorías y análisis. Se comparaban escenas de la serie con momentos captados fuera de ella, buscando paralelismos y significados ocultos. Los vídeos de detrás de cámaras se convertían en verdaderos tesoros, analizados fotograma a fotograma en busca de un simple contacto visual que confirmara la creciente sospecha. Finalmente, después de meses de especulaciones, Kerem y Hande confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. A partir de ese momento, su romance se convirtió en un espectáculo público, aunque siempre manejado con mucha discreción y elegancia. Compartían fotos de sus viajes, de sus momentos de ocio, de sus demostraciones de cariño mutuo. Y cada una de esas imágenes era una prueba palpable de la conexión especial que existía entre ellos. Sus cuentas de Instagram se convirtieron en un diario de amor, aunque muy cuidado y estratégico. No compartían cada momento de su vida, pero sí lo suficiente para alimentar la fantasía de sus seguidores y mantener viva la llama de la esperanza. Cada me gusta y comentario que se dedicaban mutuamente generaba titulares y era celebrado como un pequeño triunfo por la legión de fans que los apoyaban. Pero, ¿qué hacía que su relación fuera tan especial? ¿Por qué nos cautivaron tanto? Bueno, creo que la respuesta radica en la autenticidad que transmitían. No se trataba de una relación forzada por la fama o las exigencias del mercado. Se notaba que se querían de verdad, que se admiraban y se apoyaban mutuamente. Su amor era genuino y eso es algo que los fans valoraron y apreciaron enormemente. En un mundo donde las relaciones de las celebridades a menudo parecen prefabricadas y publicitarias, la conexión entre Kerem y Hande se sentía real, cercana y sincera. Esta autenticidad, combinada con su atractivo físico y su innegable química en pantalla, los convirtió en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Ahora sí, llegamos al punto central de nuestro vídeo, el dulce gesto de Kerem que derritió corazones. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque no se trata de un único gesto en particular, sino de una serie de pequeños detalles, de actitudes sutiles pero significativas, que demostraban el profundo cariño y respeto que sentía por Hande. No hablamos de una gran declaración de amor pública, sino de la constancia en los detalles, de la atención a las pequeñas cosas que marcan la diferencia en una relación. Kerem siempre se mostró como un caballero, atento a las necesidades de Hande, dispuesto a protegerla y a hacerla sentir especial. En las entrevistas siempre la elogiaba, destacando su talento, su belleza y su gran corazón. No era simplemente halagar su apariencia, sino reconocer su valía profesional y personal. Destacaba su dedicación al trabajo, su capacidad para conectar con el público y su compromiso con causas sociales.
En las alfombras rojas la tomaba de la mano con ternura, protegiéndola de la multitud y asegurándose de que se sintiera cómoda. Más allá de la imagen de pareja perfecta, transmitía una genuina preocupación por su bienestar. En las redes sociales, le dedicaba mensajes llenos de amor y admiración. No eran simples "te quiero", sino reflexiones sobre su impacto en su vida, sobre lo que admiraba de ella y sobre lo afortunado que se sentía de tenerla a su lado. Pero quizás uno de los aspectos más encantadores de su relación era la forma en que Kerem la hacía reír. Hande, con su belleza deslumbrante y su personalidad arrolladora, irradiaba alegría y vitalidad. Y Kerem, con su sentido del humor agudo y su capacidad para hacerla sentir relajada y feliz, era el complemento perfecto. Verlos reír juntos, compartir bromas y miradas cómplices era simplemente adorable. Estas escenas, a menudo captadas por paparazzis o compartidas en sus propias redes sociales, eran como pequeños atisbos a su intimidad, que permitían a los fans sentirse parte de su mundo. Recuerdo especialmente una entrevista en la que les preguntaron sobre cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras. Kerem respondió algo que me pareció muy revelador: Hande es una persona increíblemente talentosa y trabajadora. Siempre está dispuesta a aprender y a mejorar. Mi trabajo es apoyarla en todo lo que necesite, animarla a seguir sus sueños y recordarle lo valiosa que es. Esa simple frase resume a la perfección la esencia de su relación: un apoyo incondicional, una admiración mutua y un profundo respeto. No se trataba de competir o eclipsarse mutuamente, sino de crecer juntos y celebrarse mutuamente. Otro detalle que enamoró a los fans fue la forma en que Kerem defendía a Hande de las críticas y los comentarios negativos. En el mundo del espectáculo, las celebridades están constantemente expuestas al juicio público y, lamentablemente, Hande no fue una excepción. Desde críticas a su apariencia física hasta comentarios malintencionados sobre su trabajo, Hande a menudo era blanco de ataques en las redes sociales. Sin embargo, Kerem siempre salió en su defensa, utilizando su plataforma para denunciar el acoso y el ciberbullying, y para recordarle a Hande lo fuerte y valiosa que era. Ese gesto, sin duda, demostró su gran amor y compromiso con ella. Demostró que su amor iba más allá de la imagen pública, y que estaba dispuesto a luchar por protegerla del daño. También hay que mencionar la forma en que Kerem se integró a la familia de Hande. Se lo veía compartiendo momentos con sus padres, con su hermana Gamze y con su sobrina Mavi. Se notaba que era parte de su círculo íntimo y que se sentía cómodo y querido por ellos. Esa conexión familiar es un elemento fundamental en cualquier relación y, en el caso de Kerem y Hande, era evidente que existía. Compartir momentos con la familia de Hande, jugar con Mavi y participar en celebraciones familiares demostraba que su relación era seria y que se veía a sí mismo formando parte de su vida a largo plazo. Y por supuesto, no podemos olvidar los pequeños gestos de cariño en el día a día: las flores, los regalos sorpresa, las notas de amor, las escapadas románticas. Todos esos detalles, por pequeños que fueran, sumaban a la imagen de una relación llena de amor, pasión y complicidad. Estos detalles, a menudo revelados por fotos de paparazzis o por los propios involucrados de manera sutil, alimentaban la fantasía de una relación perfecta. En definitiva, el dulce gesto de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel no se limitó a un único acto, sino que fue una constante demostración de amor, respeto y admiración. Fue una forma de decir "te quiero" sin necesidad de palabras, a través de acciones que hablaban por sí solas. Fue una relación que nos inspiró, que nos hizo creer en el amor verdadero y que nos dejó con un recuerdo imborrable. Pero como sabemos, las historias de amor no siempre tienen un final feliz. Desafortunadamente, la relación entre Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su separación causó una gran tristeza entre sus fans, que habían depositado muchas esperanzas en ellos. Si bien los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, se especuló sobre la presión de la fama, las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables. La constante exposición mediática, las exigencias de sus carreras y las expectativas del público pudieron haber ejercido una presión insoportable sobre su relación. A pesar de la tristeza, creo que es importante recordar los buenos momentos y celebrar el amor que compartieron. Su relación, aunque efímera, fue real, genuina y llena de magia. Nos enseñaron que el amor puede florecer en los lugares más inesperados y que, aunque a veces las cosas no salgan como queremos, siempre vale la pena arriesgarse y seguir nuestros corazones. Su historia nos recuerda que el amor, aunque a veces doloroso, siempre deja una huella en nuestras vidas.
En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, centrándonos en ese dulce gesto de Kerem que derritió corazones en todo el mundo. Hemos analizado sus interacciones, sus gestos de cariño, su apoyo mutuo y la forma en que su amor traspasó la pantalla. Hemos visto cómo su relación nos inspiró y nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque su historia tuvo un final triste, hemos aprendido a valorar los buenos momentos y a recordar el amor que compartieron. Hemos visto cómo un simple gesto de cariño, repetido una y otra vez, puede construir una historia de amor que trasciende la pantalla y se convierte en un fenómeno global. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta analizar este tipo de relaciones y compartir mis pensamientos con ustedes. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la relación entre Kerem y Hande? ¿Cuál fue su momento favorito de la pareja? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.